Testimonios emitidos a continuación representan exclusivamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de su veracidad y autenticidad. Buenas noches, Venezuela. Agradecido por su compañía nuevamente. Mi equipo y yo seguimos trabajando arduamente para llevarles historias de investigación sobre sus artistas favoritos. Demos inicio al programa recordando nuestro hashtag detrás de LC y así participen en vivo junto a nosotros a través de las redes sociales. Disfruten el primer caso que les traemos el día de hoy. Allí lo tienen. Para lograr convertirse en una estrella, el camino no debe ser fácil. Gracias a Dios tuve mucho apoyo de mi familia, ¿no? Pero cuando decidí irme a vivir a otro sitio, que sentí por primera vez la soledad de este medio. Para obtener lo que tanto se anhela, las cuotas de sacrificio pueden ser muy duras. Pero con las personas que estoy así, pero sumamente apegado a mis hijos. Entonces cuando paso 4 días, 5 días, 6 días fuera de casa, digo, Dios mío, ¿cuántos momentos me estaré perdiendo que no me quiero perder? ¿Cuánto trabajo y esfuerzo hay que tener para disfrutar grandes resultados? Yo en este momento, como te comenté anteriormente, me siento un poco solo en ese aspecto porque no es fácil encontrar una persona que comprenda este mundo. Nadie me va a decir a mí que yo por ser artista, viendo a mi papá muerto en un ataúd, tengo que ser cariñoso con la gente, tengo que tomar una foto. Ellos como dúo no dejaron de creer en su talento, superaron sus limitaciones y le dieron una lección a quienes veían imposible. ¡Wow, compadre, lo hicimos! Lograr su sueño. ¿Cuánto cuesta para ellos el triunfo? ¿Qué tan difícil ha sido romper esquema? ¿Cuánto sacrificio está de por medio? En nuestro capítulo de hoy estaremos cara a cara con dos grandes ídolos de la música y su percepción frente a la victoria. ¿Será que lo lograron todo? ¿Será que van por más? Chino y Nacho nos confiesa cuánto ha costado para ellos la fama. Esto realmente no es como se lo imagino. Yo puedo estar rodeado de miles de mujeres, pero a veces esa mujer que tú necesitas no está. Estaba en un hotel llorando, a punto de salir a presentarme delante de 20.000 personas. Y después llego ahí y digo, wow, hay 20.000 personas aquí que quieren verme, ¿sabes? Jesús Alberto Miranda y Miguel Ignacio Mendoza en el año 2010 subieron un peldaño importantísimo, pero muy difícil. Y con ese riesgo llegó la internacionalización. Después de más de 12 años en el mercado, decidieron arriesgarse. Y hoy, después del éxito, nos muestran los sacrificios que han marcado la vida del dúo Chino y Nacho. La única manera de ganarte un Grammy es poder conquistar otros mercados. No solo el de Estados Unidos, que es el que mayor credibilidad te da, no es el que más cantidad de show te da, pero el mercado americano donde están los 4 principales premios del mundo. Venezuela es nuestro 80% del mercado todavía. Cada vez baja menos por una situación dólar-bolívar, pero es una situación normal. Nosotros tenemos muchas deudas en dólares, excesivamente deudas en dólares, y producimos bolívares, y los bolívares son para pagar las deudas. Pero la verdad es que en este momento lo que nosotros necesitamos es pagar un desarrollo para poder continuar a un siguiente nivel. Todas las ganancias económicas hasta ahora se le están inyectando a la agrupación. Ellos están continuamente trabajando por subir un peldaño más. Un escalón que tiene un precio, pero más allá del dinero, el costo más alto ha sido tener una agenda acoplada y compromisos. Los compromisos de Chino y Nacho internacionales cada vez son mayores. Aquí está la credibilidad, aquí están los grandes premios, aquí están los grandes medios que te impulsan. Pero hay un sacrificio que no tiene precio. Irme de Venezuela es obviamente tener que dejar a mi familia acá y tener que yo emprender un mundo solo. Y tendemos a hacer estos esfuerzos en pro de seguir creciendo, evolucionando, llevando nuestro arte a todo el mundo, ¿no? Y una de las cosas que uno extraña cuando está afuera, que cuando tú vas caminando por la calle en Venezuela, la gente siempre te hace sentir como que te conoce desde hace 10.000 años. O sea, que te abraza, que te invita a su casa, que te quiere invitar a comer todo el tiempo. El cariño de la gente, siempre que estoy por la calle, me hacen sentir que no importa el sacrificio, que todo lo que estamos haciendo vale la pena. Hoy Chino y Nacho nos revelan el precio de la fama. Gracias a Dios tuve mucho apoyo de mi familia, ¿no? Pero cuando decidí irme a vivir a otro sitio, que sentí por primera vez la soledad de este
estás delante de las cámaras, gente contigo, pero cuando llegas a tu casa, estás solo, hay un vacío, ¿no? Entonces aprender a manejar eso es muy difícil. Miles de personas siempre estén dispuestas a recibirte, a abrazarte, a quererte. Yo creo que es algo que uno cuando lo piensa se siente muy bien, ¿sabes? Y yo siento que la ausencia de eso en este momento a mí me destruiría porque ya me acostumbré. Tenemos 10 años viviendo de la misma manera, ¿sabes? Los artistas, yo siento que cuando llegan a ese punto es donde empiezan a experimentar cosas que no deben hacer. Y muchos de ellos caen en cosas muy negativas. Tratar de manejar eso es difícil. Y muchísimas veces no puedo negarte que he estado así, de tirar la toalla. Y más que todo por mis hijos, porque a pesar de que amo a mi madre, y amo a mis hermanos, y amo a mis sobrinos, y siento que mi trabajo también lo estoy haciendo por ellos, ¿no? Pero con las personas que estoy así, pero sumamente apegado a mis hijos. Entonces cuando paso 4 días, 5 días, 6 días fuera de casa, digo, Dios mío, ¿cuántos momentos me estaré perdiendo que no me quiero perder? Y lo más impactante está por llegar, espéralo al regreso. Esto realmente no es como se lo imaginan. Yo puedo estar rodeado de miles de mujeres, pero a veces esa mujer que tú necesitas no está. Cuando la muerte de mi padre, habían personas que dentro de donde estábamos velando a mi papá querían tomarse fotos. Y más adelante. Era incapaz de maltratar de verdad a mí. La carrera del artista para mí es muy difícil, es muy sacrificante. Haz el mayor tiempo sin tu familia. Sí, no recuerdo que Chino y Nacho hayan podido pasar un cumpleaños con su familia. Eso sí, desde que ellos están conmigo, nunca han pasado un cumpleaños con su familia. Pero peor aún, tampoco han pasado el cumpleaños de sus padres. Y Nacho en oportunidades de sus hijos. Es duro, ¿no? Definitivamente la parte afectiva es la parte más importante de mí, porque cuando estoy enamorado es cuando yo funciono mejor. Definitivamente yo en este momento, como te comenté anteriormente, me siento un poco solo en ese aspecto, porque no es fácil encontrar una persona que comprenda este mundo, no es fácil encontrar una persona que respete este mundo y que te apoye. Yo siempre pongo en primera instancia a mi familia, en segunda instancia a mi familia y en tercera instancia a mi familia. Si llega una persona que pueda entender eso y caminar conmigo de la mano. Siento que es un buen ejemplo ver a su papá ser querido, ¿sabes? Porque ellos van a querer darse a querer también. Entonces ahí es donde yo empiezo a decir, no, ¿sabes? Todo está pasando como tiene que pasar. A veces no es tanto la cantidad, sino la calidad de tiempo que le brindas a una persona. Y yo, cuando estoy con mis hijos, pues soy 100% entregado. Pero sí, me he deprimido muchísimo. He estado en un hotel llorando, a punto de salir a presentarme delante de 20.000 personas. Y después llego ahí y digo, wow, hay 20.000 personas aquí que quieren verme, ¿sabes? Yo creo que es necesario que yo esté aquí. Estoy haciendo un bien, digamos, común. Estamos regalando sonrisas. Hay gente que quiere oírnos cantar. Y entonces tenemos que seguir haciéndolo. Para el Chino encontrar una persona que lo acompañe en esta aventura no ha sido tarea fácil. Esto realmente no es como se lo imaginan. Yo puedo estar rodeado de miles de mujeres, pero a veces esa mujer que tú necesitas no está. Ojalá la pueda conseguir pronto, porque tengo muchas ganas de amar, tengo muchas ganas de entregarle lo mejor de mí a alguien, ¿no? Y realmente necesito esa persona que sea inteligente, que sea apasionada, romántica, que sea una persona que sea distinta. Yo no ando buscando una persona que sea una hermosura. La hermosura es un activo pasajero. Esa parte de la belleza se va con el tiempo, y yo creo que uno se queda con la espiritualidad y con la parte del sentirse bien con una persona que te crea, que te quiera como eres realmente. Me hace falta, Luis, pero no estoy apurado. Yo pienso que el próximo paso que yo dé en mi vida es ya definitivo. Yo soy una persona fuerte a nivel sentimental, ¿sabes? Pero de todas las personas que se me han ido a mi familia, para mí lo más fuerte ha sido mi abuela, la madre de mi madre, y mi papá. Y en ese momento sentí un temor por la muerte. Nacho es un defensor número uno de su tiempo con la familia.
Y eso es algo que yo he aprendido muchísimo, porque yo a veces, por ser tan trabajador, tiendo a descuidar un poco la parte afectiva. Lamentablemente perdió a su papá, que era una persona que era simplemente fundamental para él, era su ejemplo de vida, lo tenía todos los días al lado, era el que nos acompañaba a todos los premios. Mucho, muchísimo. No creo que pueda. Eso fue lo que les enseñó su padre, a estar siempre más unidos, a quererse como hermanos. A pesar de ser 9 hermanos, de madres diferentes, se adoran, se quieren, se buscan. Yo creo que lo imitan muy bien a su papá. Los valores se los inculcó, él se los demostró como padre en todos los años que estuvo con ellos, que fue buen padre, dedicado, no tuvo diferencia con ninguno, a todos los quiso por igual. Yo, gracias a Dios, pues tuve una familia bastante cariñosa, bastante extrovertida y que me enseñó buenos valores y me enseñó a apreciar el cariño de la gente hacia mí. Pero a veces es agotador, ¿sabes? A veces uno viene cansado. Te puedo dar un ejemplo. Cuando la muerte de mi padre, habían personas que dentro de donde estábamos velando a mi papá querían tomarse fotos, ¿sabes? Y yo le salía con algo porque obviamente era la muerte de mi papá. No era una situación normal y nadie me va a decir a mí que yo por ser artista, viendo a mi papá muerto en un ataúd, tengo que ser cariñoso con la gente, tengo que tomar una foto. Entonces, simplemente ahí sale, no el ego, la esencia, ¿sabes? De decirle, por favor, está viendo a mi padre ahí, ¿sabes? ¿Por qué te quieres tomar una foto conmigo? ¿No? A nosotros no se nos brinda el permiso de poder sentirnos molestos, de poder venir agotados, ¿entiendes? Y es algo difícil de explicárselo a la gente. Entonces yo creo que los artistas realmente son bastante fuertes en ese aspecto. Sí, uno se despierta con un poco de mal humor, uno se despierta de luto, uno se despierta de mil maneras, ¿no? Y a veces la gente no lo sabe. Pero yo tomé la decisión de que si yo voy a salir de mi casa, tengo que hacerlo de la mejor forma posible. Si yo estoy en cualquier sitio público y hay un colapso porque me están tomando fotos, yo sonrío, porque de lo contrario me preocuparía. Yo siento que la única manera de yo no caer en eso es, aparte de apreciar lo que el público me da y saber que si un día paso y no me piden la foto, así venga en una situación mala, me voy a sentir peor. Siempre escuché a mi madre me decía, la vida es una sola, si tú no haces esto, lo va a hacer otro, aprovecha tu momento, pronto te van a salir canas, pronto te vas a arrugar y vendrán otros Chino y Nacho que van a ocupar tu lugar, así que aprende a ser una persona inteligente y a invertir bien, no tu dinero, sino tu tiempo. Como vemos, las exigencias de un dúo como Chino y Nacho son difíciles de creer. Muchos podríamos pensar que con la fama y el éxito existe la felicidad plena y obviamos que la verdadera satisfacción es poder mantener y compartir junto a los afectos. Hoy por hoy los planes de nuestros invitados siguen siendo muy sacrificantes, pero si algo los llena es que el público venezolano siempre ha estado allí para apoyar sus pasos. Si Chino y Nacho consiguen un próximo hit, nosotros pasamos a otro nivel, ¿ok? Número 2, luego de posesionarnos, lo que estamos buscando es un siguiente hit. Algo que se convierta como una niña bonita. Yo creo que la idea sería grabar un tema en inglés, ¿ok? Tratar de conquistar una parte del mercado americano. Luego, no abandonar Venezuela porque es nuestro principal país. Yo veo esto como una empresa. Esto es una marca. Mientras que más la trabaje, para mí el icono de la fecha de vencimiento no existe. Y la trabajo todos los días para que todos los días sean de bien. Y ellos lo han entendido así.
y ellos trabajan también para eso. Como escuchamos, ahora es que empiezan los planes para Chino y Nacho. Los sacrificios han estado presentes en su carrera, pero la satisfacción de ser venezolanos y sobrepasar fronteras los mantienen unidos en una sola misión. Ellos están conscientes que los momentos duros estarán presentes, pero también están claros que de la unión siempre estará la fuerza. Adelante, muchachos. ¡Venezuela! La verdad siempre sale a la luz pública, no te la pierdas a la vuelta. Él gritaba, era su temperamento. Es el mejor recuerdo. Siempre le doy gracias a Dios por haberme escogido para vivir en medio de la familia que nací. Embarazada. El artista trabaja insistentemente para lograr la fama, la popularidad y el respeto del público. Pero el ego puede hacer perder esa perspectiva. ¿Cuáles son los sacrificios del éxito? ¿Qué consecuencias trae ser reconocido constantemente? ¿Dónde queda la privacidad? Acompáñenme a descubrirlo en Detrás de las Cámaras. La infancia venezolana de los 80 contó con la mejor compañía, gracias a un personaje sin igual. Yo pienso que Popi fue un ícono y es un ícono importante de Venezuela. Claro, esos papás de hoy en día se sienten, yo creo que un poco indignados cuando tú le dices, mira, que Popi, no, epa, Popi, ¿qué pasó? No te metas con Popi, no te pongas Popi, porque Popi fue mi payaso. Un hombre con una fachada de temible se escondía tras la máscara de un payaso para dar lo mejor de sí. Era el ser más cariñoso, más noble, más dulce que había en el planeta. No en vano escribió las canciones que escribió, no en vano se dedicó a los niños. Amaba a los niños, a sus hijos. El mejor ejemplo justamente de su familia. Nada, era un padre excepcional. Y a pesar de tener la cualidad para hacer reír, se creó un mito muy difícil de asimilar. Popi era durísimo. A mí me hizo cosas fuertes. Y sufrí muchísimo. Mi papá me lo recordó ayer. Y llegaba a la casa llorando. Era un hombre muy rudo, pero bueno, le fue bien así. Y a lo mejor eso hizo que yo fuera una mujer fuerte dentro de mi medio, ¿no? Y Diony hizo llorar a más de uno. Y yo decía, Dios mío, Santo Cristo, a mí me toca pasarme ahorita. Yo andaba pasarle. Y yo andaba rezando ese rosario para arriba y para abajo. Y sí estresa. Él lo maltrataba. Yo creo que el tema era la forma de hablar. Diony pegaba gritos a todo el mundo cuando estaba, digamos, en la cuestión. Y a mí también me los pegaba, porque él gritaba, era su temperamento. El payaso más querido por todos también era el productor más exigente de la televisión. La vida me permitió a través de él seguir aprendiendo y aprender de uno de los mejores productores de televisión que yo he visto en mi vida. Cuando él te reclamaba algo, te hacía pensar si tú realmente te interesaba lo que estabas haciendo, tú reflexionabas y decías, ¿verdad? ¿Es verdad esto? Tengo que ir por ahí, ese es el camino. Delante de las cámaras era el más adorado por los niños. Y al apagar las luces era uno de los hombres más exigentes de la televisión. Un productor que no permitía equivocaciones a la hora del show, que imponía disciplina. Muchos le temían por su severidad. Hoy usted verá la doble faceta de un hombre que ofrecía risas y disciplina extrema a la vez. Hoy conoceremos parte de las vivencias de Diony López y todo lo que escondía tras la máscara de Popi el payaso. Un ser humano que parecía de piedra, pero era dulce. O sea, él como que quería regañarte, pero como que después se sentía mal. Señor Ramón Castro, le está llamando Diony López. Por supuesto, el otro día sí. Aló, Diony. Sí, ¿cómo está, señor Diony? Le estoy llamando para pedirle disculpas, porque sé que no fue nada su intención y que usted lo hizo muy bien. Ya será en otra oportunidad que hablemos. Hasta luego. Muchos conocen a Diony López tras la fachada del payaso más popular de la televisión venezolana y que dio un gran salto internacional en los años 80. Un personaje que se volvió un ícono y un primer héroe para los pequeños de la casa. ¿Qué mejor que trabajar con ese héroe de infancia? Como para unos es Superman, otros es Batman. Para mí era ese payaso que vi desde que crecí, desde que nací. El niño que lloraba y de repente lo veía, se quedaba callado y buscaba tocarle la nariz. O sea, hacía este movimiento, le tocaba la nariz.
Decía, wow. Me recuerdo que no era Poppy, era Popín, creo que es. Quien le dice a él para que se llamara Poppy fue Trino Mora. Me decía, mira, antes de salir, ¿por qué Popín? No, porque ese es el nombre de payaso. Ponle Poppy. No, ¿cómo le voy a poner Poppy si yo voy a salir? No, ponle Poppy, quítale el pin. Ese Popín no me cuadra. Pero la novia, mi papá dijo, no, estás loco, Trino, yo no voy a hacer nada. No, aquí no se va a cambiar. Y mi papá en pleno show, bueno, aquí están las comiquitas con Poppy. Y se quedó y que me acuerdo todo de la cara que me lo contaba, que me decía, las comiquitas con... Y como decía, las comiquitas con Poppy. Y se quedaba así. Fue que jamás a esa generación le dejamos de inyectar esos valores que nunca se deben de perder. Por ejemplo, la canción de cepillarse los dientes, enseñar al niño a que debe de comer, a estudiar, a limpiarse las manos antes de comer. Cuando lo veía de Poppy, yo decía, de verdad, que tiene una magia maravillosa. Y cuando cantaba, o sea, que cantaba las canciones, te quiero contar cómo los niños de verdad que deliraban, aplaudían, unos que lloraban. Cuando lo veían había unos que lloraban, había otros que se quedaban calladitos y lo admiraban. Hubo una época que sacaron afiches, todo este material pop, que tazas, muñecos, franelas, las madres que disfrazan a sus niños de Poppy. Yo digo, wow, pongo hashtag Poppy en Instagram y me salen 1000 cosas de Poppy que yo digo, algo, esto fue un fenómeno en los 80 que de verdad que sí, estamos en los 2000 y todavía existe. Poppy, mira, fue una persona que tuvo 25 años de carrera, que hoy en día es muy difícil que alguien las tenga y bueno, y que sea tan exitosa. Hoy más que nunca el país le hace falta risas. Ha pasado tanto tiempo y no ha habido sustituto a la magia que ocasionó Poppy el payaso en su momento. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hoy en día yo siento que esa infancia que se vivía anteriormente hace falta hoy en día. Yo creo en mi país como talento. En mi país hay muchísimo talento. Yo no sé qué pasa con los programas infantiles, de verdad. Pero sinceramente, hablando de Diony, no creo que vaya a haber otro, de verdad. Como ¿Y era único? Para mí sí, era único. Ese tipo de enseñanzas, de transmitir lo que es la familia, la unidad, el padre, la hija, fue algo que siempre fue muy importante para nosotros. Y pienso que actualmente en nuestra televisión, en nuestros medios, es algo que se ha perdido. Hoy en día los chamitos lo que te piden es reggaetón en las calles. Tú le dices a tu mamá, mira, te pongo Poppy. ¿Qué? Justin Bieber, Wisin y Yandel, esos son Daddy Yankee o Omar. O sea, ni Fu ni Fa, Juan Corazón, Poppy, todos quedaron en el olvido. Poppy salió del aire, pero su creador Diony López estuvo tras las mejores producciones de televisión. Al pasar de los años, un rumor justificó la salida del espacio. Un rumor que tomó cada vez mayor dimensión y le hizo mucho daño al afamado creador. Yo se lo pregunté. No, yo se lo pregunté. Yo le dije, chamo, ven acá. ¿Tú en verdad le pegas a los niños cuando estabas de payaso? Y él me dijo, Ramón, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú crees que yo le voy a pegar a los niños? Y lo más impactante está por llegar, espéralo al regreso. Que era incapaz de maltratar de verdad a mí. Mi versión es que la envidia mueve montañas. Nadie pudo hacer el payaso que él hizo. Para mí es envidia. Yo estuve muchas veces con él, porque nosotros éramos muy amigos y jamás en la vida. Él nos maltrataba. Yo creo que el tema era la forma de hablar. Es así, y ahora que tengo 4 años haciendo un programa de maternidad, te lo digo. A los niños hay una cosa que les impacta terriblemente. Y yo también soy gritona, así que yo lo sé. Tú invitas a un niño para tu casa, tú porque no tienes chamo, pero tú invitas a un niño para tu casa y tú le pegas 3 gritos y ese niño queda así. Para poder estructurar un programa de televisión con niños,
tienes que tener una paciencia increíble, una disciplina extraordinaria y tienes que entrar en el coeficiente intelectual del niño, tienes que poder captar esa atención del niño y hacerlo obedecer tus órdenes. Quizás cuando esas cosas no se daban, pues perdían un poco la paciencia. Diony amaba a los niños, a sus hijos. El mejor ejemplo justamente es su familia. Nada, era un padre excepcional y una persona que se comporta así con sus hijos. De verdad, yo jamás podría decir que era una persona que tenía como eso que le decían, esa rabia con los niños y que le molestaban y que le incomodaban. Subía la voz. Era un hombre dulce, cariñoso, encantador, amable, bueno, bondadoso, era talentoso. Por favor, como jefe, como Poppy. Por Dios, o sea, todos crecimos, yo crecí con Poppy. Diony tenía un carácter muy fuerte, pero era incapaz de maltratar de verdad a un niño. Los que conocíamos a Diony sabíamos que sufría en silencio ese rumor malsano creado para perjudicarlo. Hoy sus hijos también nos cuentan su versión. Sabes que me han llegado personas y ojos, las personas que me han llegado súper seguras de eso, o sea, de que, ¿sabes que tu papá una vez me pegó? Jamás vi ese tipo de actitudes de mi papá hacia un niño y es algo que se sigue repitiendo en la actualidad. Me acuerdo que yo estaba en el circo y tal y me pegó. Mira, es un poco... Es que yo siento que muchas veces me han querido herir, no por venir a decirte que mi papá le pegaba a otros niños que ni siquiera si yo te diría aquí, pues estamos hablando con toda la sinceridad y confianza, aunque nos están viendo muchísimas personas, de que mi papá muy pocas veces me pegó y nalgada. Jamás mi papá fue de esos padres que agarraban la correa y te daban o... Nunca, nunca. O sea, por eso te digo, no entiendo ese tipo de comentarios cuando a veces se me han acercado hasta gente conocida que me dice, Caro, tu papá me dio un pellizco, Caro, tu papá me empujó, Caro, tu papá me pegó. Yo me quedo, o sea, ya es algo que me da risa porque sé que por lo menos en mis recuerdos no existe. Y en mi hogar jamás se vio eso tampoco. 100 personas que me llegan a decir algo a mi papá, 5 son para decirme a lo mejor algo malo. Pero el 95%, el otro 95% me está diciendo cosas maravillosas, que se sabían todos los temas, cepillarse, que si le consigo un disco, que si tengo franela, de todo. La animadora Cintia Lander como la bailarina y coreógrafa Anita Vivas también eran parte de su círculo cercano. Y hoy desmienten esta información que tanto daño le hizo. Jamás en su casa y estando en su casa desayuné 1000 veces arepa con tenedor y cuchillo, como dicen ellos. Y ese convivir, yo jamás vi que Diony fuera un señor déspota con sus hijos. Yo nunca vi que él pudiera haber maltratado a un niño, jamás. De repente, quizás a lo mejor que salía corriendo cuando venían los niños, eso sí, él salía corriendo, querían investigar, querían saber si de su pelo era una peluca. Entonces salían corriendo detrás de él con esa finalidad. Eso se lo vi, más de uno. Es esa peluca, sobre todo los niños más grandes. Diony era el ser más cariñoso, más noble, más dulce que había en el planeta. No en vano escribió las canciones que escribió, no en vano se dedicó a los niños, no en vano hizo todo lo que hizo por los niños, ¿no? En su casa también. Yo a veces iba a ver las grabaciones y yo, de verdad, nunca vi maltratar, lo hubieran botado del canal, imagínate. Diony tiene protección. Diony continuaba en televisión, pero esta vez detrás de las cámaras. Se convirtió en el productor más afamado de RCTV. Se encargaba de las producciones más exigentes. A su vez, era el encargado de preparar a todos los jóvenes animadores que ingresaban a la planta televisiva. Siempre lo quise muchísimo, porque la vida me permitió a través de él seguir aprendiendo y aprender de uno de los mejores productores de televisión que yo he visto en mi vida. Mi primer
acercamiento con Diony fue lo máximo. Un día estoy yo haciendo la tropa de vacaciones, imagínate tú, el primer programa que hice en Radio Caracas, tenía 22 años, y me dicen, el señor Diony López quiere hablar con usted. Usted es muy buena. Yo, ay, gracias, señor Diony. Él era productor de no sé qué en ese momento. Yo, muchas gracias, señor Diony. Pero usted tiene un problema grave. Y yo, ¿qué? Ah, dígame, usted tiene una muletilla. ¿Usted sabe lo que es una muletilla? Y yo le digo, claro, claro. Sí, claro. Usted dice sí, claro, cada 3 minutos en la televisión. ¿Usted sabe cómo se va a quitar eso? Y yo, bueno, dígame usted. Entonces me hizo anotarlo aquí más nunca. Desde ese entonces fue un clic, un acercamiento, un amor así a primera vista. Siempre lo amé, siempre lo quise. Ahí se arrancaba a grabar a la hora que era y se terminaba de grabar a la hora que era. Y no había demora y no había que... no. Y aprendes a hacer televisión, y creo que para los que estamos de este lado de la cámara es súper importante entender todo el proceso y entender qué hace un líder. Y Diony López era un líder. Lo que ese señor me decía, yo lo repetía exactamente igual como él me lo decía. Era una copia de lo que él decía, así tal cual. Quiero que camines acá, quiero que digas acá, quiero que hagas acá y quiero que termines acá. Al día siguiente me llama, aló. Yo estaba en pleno ensayo del show. Aló, le habla Diony López. ¿Cómo está, señor Ramón Castro? Mire, le estoy llamando para decirle que yo no lo he seleccionado aún, porque él nunca te daba de más. Él siempre te tenía en esa espera para decirte que las cosas... Yo no lo he seleccionado aún, pero yo quiero que usted venga y me haga una prueba por 3 meses. Para que usted me demuestre si en 3 meses usted realmente puede ser el ancla del programa. Bueno, en mi caso creo que aprendí a hacer televisión con Diony. Yo no es que sea un experto, pero sé cómo funcionan las cosas. Diony me enseñó muchísimo sobre la disciplina. Con Diony de verdad que tenías que cumplir en todos los aspectos, no solamente en puntualidad, sino en hacer, en cumplir, digamos, en seguir instrucciones. Trabajé con él y entonces me decía, no, la mano aquí no. La voz modularon bien. Párate así, no hagas esto, no bajes la cabeza porque tal cosa, tampoco la subas tanto. O sea, él estaba pendiente de su talento, o sea, él quería que tú estuvieras bien, que te vieras bien, que lo hicieras bien. Era un hombre perfeccionista. Perfeccionismo que también le generó muchos dolores de cabeza, ya que muchos veían en esa forma de dirigir un hombre sumamente estricto y pocas veces amable, pero jamás dejó de tener la razón en sus planteamientos. Un productor que movía el piso donde en ese momento estábamos ensayando 180 personas para hacer un 2 de oro y él con un microfonito manejaba todo eso. Si alguien de repente se ponía a hablar por teléfono en el ensayo, así fuese de lo que estaban esperando, él paraba el ensayo, esperaba que terminara la conversación telefónica y dijo, ojalá que tu llamada telefónica sea más importante que el trabajo de 300 o 500 personas, porque acabas de parar un ensayo. La verdad siempre sale a la luz pública, no te la pierdas a la vuelta. Él gritaba, era su temperamento. Es el mejor recuerdo. Siempre le doy gracias a Dios por haberme escogido para vivir en medio de la familia que nací. Yo sí pienso que era un ogro. Yo sí pienso que era un ogro, pero un ogro con argumentos totalmente válidos. Quizás Diony era un duro al momento de decir las cosas, pero después tú decías, tiene razón. Y si yo estuviese parado en su lugar, también, porque en la televisión es así. Para mí era el papá de mi amiga, además el payaso Poppy, la persona cercana, cariñosa. Bueno, así fue. Hicimos el casting. Él fue sumamente rudo, sumamente fuerte, sumamente distante. Él no era el tío Diony. Él era Diony López, el productor de televisión. Lo cual no entendí nunca, hasta el día de su partida. En ese momento dije, claro, eso era lo que él me iba a dejar a mí para el resto de mi vida, mi carrera. Diony pegaba gritos a todo el mundo cuando estaba, digamos, en la cuestión.
Y a mí también me los pegaba, porque él gritaba, era su temperamento. Pero entonces los gritos cuando yo estaba era siempre, pero a Camila, ¿quién la calla? Entonces rompía el hielo y todo el mundo reía. Pompi era durísimo. A mí me hizo cosas fuertes. Y sufrí muchísimo. Mi papá me lo recordó ayer. Y llegaba a la casa llorando. Era un hombre muy rudo, pero bueno, le fue bien así. Y a lo mejor eso hizo que yo fuera una mujer fuerte dentro de mi medio, ¿no? Y que no me achicopalara. Fue corto, mi trabajo con él fue corto, pero hicimos mucha química porque yo en el fondo sabía que él no era ese ogro que a lo mejor mucha gente decía, no, Diony López, ay, todo el mundo le tiene miedo. Yo como que, ¿sabes? Fue como que algo que se fue dando naturalmente. Lo que hacía era darle información de lo que él quería decir. Enseñaba de silencio, silencio, y tenía que gritar silencio para poder generar ese mood de atención. Y a lo mejor algunos se los tomaban a mal, porque ese tipo me venía a gritar a mí. Flaco, ¿dónde estás? ¿En qué espacio estás? Ese señor era un maestro. Trabajar con él era sumamente complicado porque tenías que estar en tus cabales al 100%. No perdonaba una falla dentro del estudio. Y Diony hizo llorar a más de uno. Y te grita de repente delante de todo el mundo, entonces tu autoestima y se va para el subsuelo. Diony formó los mejores animadores del país a través de su método. Más allá de lo duro que podía ser, tenía un ton particular de crear estrellas. En la televisión no se viene a improvisar. La televisión es tiempo, dinero y dedicación de más de un sinfín de personas. Diony era la pieza clave para una televisión de primera. En la casa también fue muy estricto, era muy estricto, sobre todo con los estudios. Y aunque no lo creas, quien más llevaba la batuta en mi casa era, y la lleva hoy en día, es mi mamá. Todo lo que pude vivir con mi papá es el mejor recuerdo. Siempre le doy gracias a Dios por haberme escogido para vivir en medio de la familia que nací. Fue también un maestro para mí de disciplina. Fue un ser que me motivó siempre a ver claramente lo que soñaba, lo que anhelaba, lo que tenía dentro de mí. Cada momento que yo pasé junto a mi papá fue un momento inolvidable. Mi papá nunca me vio cantar. Llegué a la casa y lo primero que me dice mi papá, ella en ese momento estaba súper mal por su enfermedad y hablaba un poco ronco, ¿no? Entonces me decía, hijo, ¿cómo te fue? Entonces yo le dije, mira, papá, bien, súper chévere, la gente, le mostré la foto de mi hijo. Y lo que hizo fue aguarse los ojos, me abrazó y me dijo, estoy orgulloso de ti, te amo. Él estaba, por ejemplo, muy pendiente de Carolina, de que Carolina saliera adelante con su voz. ¿Has oído la voz de Carolina? Es una voz, pero así que tú la oyes y lloras de lo hermosa voz que es. Estaba muy preocupado por Gabo. Estaba feliz por Gabo, porque Gabo estaba comenzando a ser actor. Gabriel entró a trabajar con nosotros en una novela en un casting y él hizo el casting. No porque su papá lo llamó, ni porque su papá dijo él va. El papá iba al estudio a verlo, pero tú lo veías con unos nervios de que el chamo saliera bien, de la emoción que él sentía de que su hijo tenía talento. Pocas veces tuvimos esa cercanía, esa comunicación y de verdad, algo que quiero siempre donde voy, se lo digo a la gente, a los jóvenes, díganles a sus padres que lo aman, a su mamá, díganle que la aman, que la adoran. Yo seré la ternura de mi papá para siempre. Yo siempre digo algo. Yo pienso que al perder a mi papá físicamente, perdí el mejor aplauso de mi vida. Él era ese fan, era ese que disfrutaba todo lo que yo hacía. Para cualquier niña, el padre es ese primer amor que tú tienes. Sí, es ese ser para el cual siempre vas a ser perfecta, siempre vas a ser ese amor incomparable, pues. Eso lo voy a extrañar muchísimo. Dios, mi amigo. Recordado, Diony, tuve el placer de trabajar contigo y sigues presente siempre en cada paso que doy profesionalmente. Tu disciplina y temperamento fueron claves importantes para respetar lo que tanto yo quiero, la televisión.
Hoy sé que estás en el cielo, poniéndole orden a todos esos ángeles rebeldes. Tu amigo Dios, ese que está en el cielo, en la tierra y en el mar, te necesita urgentemente para llenar los rincones de música y de mucho color. Quiero agradecerte a su vez por hacer de mi infancia y la de muchos un mundo feliz. Poppy está presente en una generación y fuiste tú, a través de tu talento, quien dio la primera cuota de ilusión, de encanto y de magia. Muchos continuamos caminando a través de tu enseñanza y hoy todo el talento que formaste extrañamos con creces, tus jalones de orejas y sobre todo ese don único que tenías en hacer la mejor televisión. Señor Poppy, su historia la dejó escrita y hoy estamos felices de haber compartido parte de usted con ella. Lo seguimos extrañando. Como siempre cuentan con nuestras redes sociales, @detráscámara.tv y mi cuenta personal, @Luis_Olavarrieta, para sus sugerencias y comentarios. Nos vemos la próxima semana, Venezuela, con un nuevo capítulo de Detrás de las Cámaras. Buenas noches. Y la próxima semana tenemos revelaciones impactantes como esta. Me toca llevarlo en mi vida para siempre y no volverán a ser uno como él. Mi mamá tomó una decisión muy difícil en la vida de cualquier persona, de cualquier mujer, de cualquier madre, que fue entregar a su hija mayor a una persona extraña. Entonces mi hijo se fue y era como que si mi pasión se estaba yendo y se había ido y la había enterrado. Bueno, cremado.